nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios nuestro, que te complaces en habitar en los corazones rectos y sencillos, concédenos la gracia de vivir de tal manera que encuentres en nosotros una morada digna de tu agrado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bienvenidos a Saboreando la Palabra. Hoy comentando las lecturas de este próximo domingo, sexto del tiempo ordinario, ciclo A. Y nos acompaña nuestro hermano, el diácono José Méndez. José, bienvenido. Gracias, Padre, por la invitación y un saludito a todos los que nos ven semana tras semana. Muy bien, pues comencemos con las lecturas. Hoy tenemos, básicamente el tema de hoy, el Evangelio, es la profundización que Jesús hace de la ley. En la ley, obviamente, se da un precepto, pero Jesús dice, lo importante del precepto no es el cumplimiento externo, es la interioridad. Ahí está la clave. Y eso es lo que Él dice que vino a hacer. Él vino a darle profundidad, Él vino a revelar realmente lo que Dios tiene en mente cuando dicta el precepto, ¿verdad? La ley a través de Moisés. Lo que Dios tiene en mente es que nuestro interior sea como el de Dios. Eso es lo que Él quiere. O mejor dicho, que Dios viviendo en nosotros nos conceda la gracia de un interior, de una interioridad y de unos sentimientos y de unas disposiciones interiores como las de Dios, porque Dios vive en nosotros. Entonces, esa es la manera en que queremos que esto funcione. Así que vamos a entrar después en el Evangelio y explicar cómo Él lo va desarrollando, pero tenemos la primera lectura que también trae unos temas interesantes y anticipa algún aspecto del Evangelio. Tomada del libro del Eclesiástico, en el capítulo 15, nos dice una serie de cosas que, por ejemplo, de mucha gente que se pregunta, bueno, pero si Dios es bueno, ¿por qué hay mal en el mundo? La famosa pregunta de los 64,000. ¿Por qué si Dios es bueno hay mal en el mundo? Yo no puedo creer en un Dios que permita el mal. Eso, bueno, hay tanta gente que dice, pues entonces Dios no existe, toda esa bobería. Bueno, a ver. Entonces la lectura es muy clara. Dice que la libertad es un don que Dios le da al hombre, el libre albedrío, o sea, la capacidad de decidir y actuar en conformidad con libertad. Es un regalo que Dios nos hace a cada uno de nosotros. Claro, ese regalo está pensado ¿para qué? Para que nosotros, conociendo la voluntad de Dios, libremente la sigamos. Y si hay alguien que se ha tomado molestias y ha llegado hasta el extremo último posible a la hora de manifestar cuál es su voluntad, es Dios. Llegando incluso a enviarnos a su Hijo único, hecho hombre, para que nos revelara quién es Dios, cómo es Dios, todo sobre Dios, ¿verdad? Él es el revelador perfecto del Padre. Él es quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Bueno, pues ya más no se puede. Así que, y la idea es esa, la idea es que somos libres, pero para actuar la voluntad de Dios, que es lo que nos hace realmente libres, porque cuando actuamos contra la voluntad de Dios, la libertad se deteriora, la libertad se reduce, porque el pecado nos esclaviza. Entonces, esto lo dice aquí, dice en el versículo 16 del fragmentito que leemos hoy del libro del Eclesiástico, si quieres, guardarás los mandamientos y permanecerás fiel a su voluntad. Fíjense que el si quieres, ¿qué quiere decir? Que somos libres. Esto no es que hay que hacerlo porque sí. No, si quieres. Claro, si lo haces, estas son las consecuencias. Si no lo haces, estas son las consecuencias, ¿verdad? El que quiera saberla, vaya a leer el Salmo primero. Allí tiene la explicación de los dos caminos. El camino de los justos, ya sabemos que el justo es el que hace la voluntad de Dios, y el de los impíos, que es el opuesto. Así que esto es importante, el libre albedrío es un don de Dios y es lo que permite que haya mal en el mundo, porque si yo con mi libertad decido ir en contra de la voluntad de Dios, le abro las puertas al mal, a mi vida, a mi entorno, etc. Ese es el problema. Entonces, el mal no es de ninguna manera hecho por Dios, ni porque Dios obra mal. Dios no puede, ¿no? Imposible. ¿Cómo Dios va a obrar en contra de su voluntad? Eso es ridículo. Es decir, Dios permite que sus criaturas libremente obren su voluntad y por lo tanto, como son libres, pueden hacer lo contrario. Y eso introduce el mal en el mundo. Así que esto es bien importante.
no solamente nos da la libertad, nos manifiesta su voluntad. Porque si nos diera la libertad y no nos manifestara su voluntad, podríamos decir, bueno, pero ¿y yo cómo voy a saber lo que Él quiere? Pero, como dije al principio, lo he explicado hasta la saciedad. Es que el saber lo que Dios quiere requiere que nosotros, primero que nada, leamos la Sagrada Escritura. Correcto. Porque en la Sagrada Escritura nos explica todo lo que Dios quiere para con el ser humano, de cómo actuar, de cómo caminar, de cómo acercarse o de cómo alejarse de Dios. Así que dentro de ese libre albedrío está todo el manual, como muchas veces la gente dice. Es que cuando mis niños nacieron no trajeron un manual de instrucciones, pues el manual de instrucciones se llama la Biblia. Es un libro en el cual vemos plasmada la historia del pueblo de Israel y ahora mismo del pueblo cristiano, de cómo debemos de caminar, cómo debemos de ser agradables a Dios. Y por medio del mandamiento lo que nos invita a tener y a vivir una moral sana, cristiana, en la que busquemos siempre el bienestar, no tan solo personal, sino de la comunidad. Pero lamentablemente nos hemos ido metiendo en otras tipos de morales, las cuales cada vez es el egocentrismo la que reina, de que yo soy el primero, yo soy el segundo, yo soy el tercero, y si sobra algo es también para mí, porque no hay espacio para más nada más que para mis realidades, satisfacer mis necesidades. Y ahí es donde pues nos alejamos de lo que es el verdadero libre albedrío y entramos en la esclavitud, como nos estaba comentando el padre hace un rato. Y ahora aprovechemos la oportunidad porque ya este es el último domingo que tenemos previo al comienzo de la Cuaresma. Por ende, comencemos a analizar cuál es nuestro caminar, cuál es nuestro actuar, para que podamos reflexionar la profundidad estos 5 viernes de Cuaresma que vamos a tener, en los cuales pues vamos a ir experimentando todo este cambio que debemos de tener interior cada uno de nosotros, que es a donde el Señor quiere que vayamos, hacia donde el Señor nos invita en este momento. Bien, pues entonces así mismo es. La primera lectura nos ha dejado ya bien claro que el mal y que el pecado obviamente no proceden de Dios, proceden de nuestra libertad mal utilizada, de modo que al no seguir la voluntad del Señor, abrimos las puertas por medio del pecado al mal y por supuesto a la muerte, que son las consecuencias del pecado. Muy bien. Yo creo que eso es básicamente los temas más importantes. Hay otras cositas ahí, pero vamos a seguir porque el Evangelio queremos dedicarle un poquito más de tiempo. Pasemos a la segunda lectura tomada también otra vez de la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 2. Otra vez el tema de la sabiduría. Dios nos ha destinado para que conozcamos su voluntad. Conocer su voluntad es sabiduría. Ver las cosas como Él las ve es sabiduría, como hemos expresado en programas anteriores. Entonces, dice San Pablo que es una sabiduría que no es de este mundo. Otra vez, el mismo tema. La sabiduría de este mundo es conocer muchas cosas, saber de muchas cosas, poder hacer muchas cosas, entender muchas cosas, pero la sabiduría de Dios es ver las cosas como Dios las ve, sin las cuales la sabiduría del mundo, que es buena, no sirve para nada. No sirve para nada porque nos deja dando vueltas en el mismo lugar. Podemos hacer muchas cosas, pero no logramos nada, porque las cosas solamente se logran cuando estamos sintonizados con lo que Dios quiere. ¿Por qué? Sencillo, Dios es el creador, lo creó todo de la nada. Y cuando creó todo de la nada, decidió cómo iban a hacer las cosas. Si tú no haces las cosas como Él quiere, no funcionan. A largo plazo, no funcionan. Puede ser que a corto plazo tú alcances algunas metas y logres algunas cosas, pero a largo plazo, sal y agua, porque el creador es Dios, no somos nosotros. Y así como funcionan las cosas. Así que el tema de sabiduría, realmente la que estamos buscando es, además de la de este mundo, la sabiduría de Dios. Buscar su voluntad y, como tú has dicho, ¿verdad?, el tema de la Escritura, que es crucial. No es la única manera, pero es fundamental para conocer la voluntad de Dios y sobre todo para dejarnos transformar, para que Dios en nosotros nos pueda... Porque una cosa es que logramos entender lo que Dios quiere y luego el tema es cómo consigo que mi voluntad se doblegue para hacer efectivamente lo que yo sé que Dios quiere. Porque una cosa es conocerlo también, pero el otro tema... Y la Escritura ayuda en las dos cosas. La Escritura me ayuda a enfocar y a entender lo que Dios quiere, pero la Escritura también me moldea para que yo sea como Dios es.
y por lo tanto me facilita hacer la voluntad de Dios. ¿Okay? Recuerden que en el sacramento vamos a recibir la vida divina, Dios en nosotros, pero Dios en nosotros quiere actuar como Dios, pero si yo no lo dejo, pues no pasa nada. O sea, yo puedo saber lo que Dios quiere, pero no encuentro la manera de hacerlo y por lo tanto no funciona. O sea, que son las dos cosas, saberlo, de modo que eso de decir, no, yo la Escritura no la leo porque yo no entiendo nada, no quiero saber nada de eso. Eso no, pero tampoco es sí, yo tengo la Escritura y me la sé de memoria, puedo citar versículos y capítulos y todo lo que tú quieras, pero no hago lo que dice, no. Entiendo lo que Dios me pide, pero no lo voy a hacer. O no encuentro cómo hacerlo. No encuentras cómo hacerlo porque está la otra parte, ¿no? O sea, recuerden que está el tema de conocer la voluntad, y ahí juega el papel fundamental de la Escritura, está el tema de dejar que Dios en nosotros nos conceda la gracia de poderla cumplir. Y ahí está el tema, sobre todo, sacramento. Que recuerden que en la Iglesia Católica no solo tenemos sacramento, tenemos sacramento y Escritura. O sea, que con una de las dos patitas nos quedamos cojos. O sea, si solo tenemos Escritura y no hay sacramento, pues a la buena de Dios, a ver qué pasa. Pero si solo usamos sacramento, pero no sabemos lo que Dios quiere, pues entonces nos limitamos, como hacemos siempre, a decir yo no robo ni mato, no le hago daño a nadie, y como voy y comulgo, pues ya yo estoy. No, porque hay que ir en profundidad a la voluntad de Dios, que es de lo que nos habla el Evangelio de hoy. Dime. Y por eso es que San Pablo nos dice en la carta a los Romanos, en versículo 12, capítulo 12, versículo 2, dice, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Mientras yo siga viviendo como la sociedad, el mundo impone, seguiré viviendo como impío, como pagano. Pero una vez yo comience a caminar, a vivir como Dios nos pide que vivamos, dentro de la Escritura, dentro de los sacramentos, dentro de la tradición de la Iglesia, vamos a ir viendo cómo nuestra vida va a ir en un progreso de crecimiento y acercándonos cada día más a Dios, y entonces vamos viendo cómo buscamos alejarnos lo menos posible de la realidad de Dios, y cuando hay algo que nos trata de alejar, inmediatamente lo repelemos porque preferimos seguir acercándonos a Dios que seguir buscando las cosas vanas que nos ofrece el mundo día a día. Exactamente. Pasemos al Evangelio, que es donde queremos realmente concentrar nuestros esfuerzos en el resto del programa que nos queda, el poquito tiempo que siempre es limitado, en televisión siempre es así que Mateo 5, seguimos leyendo Mateo 5, comenzamos con las bienaventuranzas hace 2 domingos, seguimos la lectura continuada la semana pasada y hoy estamos leyendo básicamente donde Jesús nos está diciendo que Él ha venido a profundizar en la ley, a llevarnos a la plenitud de la ley. La plenitud de la ley no es la exterioridad, sino la interioridad de la persona, que tiene que ir de acuerdo con la exterioridad, o más bien que la exterioridad debe brotar de la interioridad. No basta con que aparentemente le estoy haciendo un bien a la persona, si mi intención no es hacerle el bien, sino el mal. Pongo un ejemplo bien sencillo. Ahora está de moda la eutanasia. Viene una persona y me dice, no, yo quiero a mí que me liquiden, que me pongan, que me descansen, yo quiero irme, ya yo me voy porque estoy sufriendo mucho. Entonces, dicen que le vamos a hacer un bien si la matamos, porque eso es lo que están haciendo, ¿verdad? Matándola, una vida que está funcionando, pero que está en sufrimiento, tiene X o Y condiciones, la persona no quiere seguir viviendo. Entonces, aparenta ser un bien, pero realmente allí no estamos amando a la persona. Fíjense que esto es lo que Jesús va a tratar de explicar en el Evangelio de hoy, con unos ejemplos que son diferentes a que yo estoy poniendo, pero que aplican la misma idea. Yo le estoy haciendo supuestamente exteriormente un bien para nuestra sociedad que cree en la eutanasia, los que creen, ¿verdad? No, yo sé que no todos. Le estoy haciendo un bien porque le estoy dando lo que la persona quiere, que es parar de sufrir, no quiere seguir o no quiere estar más viviendo en esas condiciones o lo que sea. Pero interiormente yo sé que le estoy haciendo un daño, porque estoy eliminando una vida que no me pertenece ni le pertenece a la persona. Entonces, aunque exteriormente se puede contemplar bajo apariencia de bien, realmente es un mal lo que estoy haciendo. Y Jesús dice, no, tiene que ser que tú le desees el bien y le hagas el bien deseándole el bien. No puede ser que parezca un bien, pero le estás haciendo un mal, realmente le estás deseando un mal, porque le estás deseando la muerte o lo estás matando. Entonces, Jesús va a entrar en una serie de detalles con unos ejemplos que nos pone Él, ¿verdad? Así que, con ejemplos de la misma ley, ¿verdad? Por ejemplo, el tema del
de la malquerencia, del deseo malo, ¿verdad? Cuando uno juzga a una persona y le desea mal, si ya le has deseado mal, ya le has hecho mal a la persona, ya no estás cumpliendo la voluntad de Dios, aunque no has violado el 5.º mandamiento porque no lo has matado. No, pues yo no lo he matado, pues yo voy a misa y yo comulgo, porque yo no maté a nadie. Bueno, no lo mataste con un rifle, ni con una pistola, ni con un puñal, pero en tu corazón lo mataste porque pensaste tal cosa de él, o simplemente lo pusiste, como decimos en la página de Cheo. Esa persona ya para ti no vale nada. Entonces ya lo mataste. Entonces Jesús dice, oye, ojo, porque la interioridad es la que vale, es la que le da valor a la exterioridad. De nada vale que tú no lo mates. Claro, tú no lo quieres matar exteriormente porque vas a ir preso, pero lo mataste interiormente. Entonces, no hagas eso, dice Jesús en el Evangelio. No hagas eso, porque eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que tú ames. Y por lo tanto hay que controlar esa interioridad que fruto de nuestro egoísmo, pecados personales, pecado original, tiende a hacerle daño, descartar, odiar, rechazar, lo que sea, como queramos ponerlo, al otro. Así que no es solo no hacerle el acto mal, sino que en mi interior yo le quiera el bien, le desee el bien y le haga interiormente el bien. Y de ahí brota entonces, en su momento y si es necesario, un acto exterior, que es un acto de amor, pero brota de la interioridad. Así que esto es la primera parte, el primer ejemplo que él pone, que es el de la malquerencia o el odio, el mal deseo hacia otra persona. Después pone el tema del adulterio, que era un tema obviamente súper complicado en la época de Jesús, porque era una sociedad que estaba pensada alrededor del hombre. El problema del adulterio era que o sea, el único que podía cometer el adulterio era la mujer. O sea, la mujer con cualquiera cometía adulterio. Pero el hombre no. O sea, ¿por qué? Porque a menos que el hombre fuera con una mujer casada, no era adulterio. Porque ¿qué era lo que estaba detrás de esto? No, el problema no era el vínculo matrimonial. Ellos de eso no, que es lo que Jesús dice, pero espérate, si el designio del Creador es que se hagan los dos una sola carne, es decir, que se conviertan en una sola persona por la comunión que hay entre ellos, espiritual y física, ¿cómo? Eso tiene que ser lo primero, que se respeten, que se amen, que se busquen solamente ellos, fidelidad. No. Ellos decían, no, el problema aquí es la descendencia, yo quiero saber quiénes son mis hijos, por lo tanto mi mujer no puede ir con nadie, con cualquiera que vaya es adulterio. Tiene que ser solo conmigo porque tienen que ser mis hijos, porque si no después dicen que son hijos míos, yo no, y yo tengo que saber si son o no son. Y como no había pruebas de ADN, pues la mujer que se va con cualquiera está en adulterio automáticamente, ¿verdad? Entonces, pero el hombre no, el hombre tiene la libertad, es decir, si la mujer está de acuerdo, pues él feliz, ¿verdad? Entonces Jesús dice, no, eso no, pues eso no es lo que tiene Dios en mente. Así que tener bien claro, fíjense que el texto es bien importante. Bueno, el primer ejemplo es el de no matarás, pero el otro es el de no cometerás adulterio. Dice, todo el que mira a una mujer deseándola ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Y viceversa, todo el hombre que mira a una mujer, toda mujer que mira a un hombre deseándolo ya ha cometido, o sea soltera o sea casada. Porque de la interioridad es que brota el pecado. O sea, el pecado no es realizar el adulterio, el acto. El pecado es el adulterio interior que luego se consuma. Ese es el asunto. Eso es lo que está tratando de explicar Jesús, que para nosotros, pues me parece que es una cosa bien lógica. Sin embargo, es complicado. Es complicado porque uno tiende a separar las dos cosas para decir, no, pues yo no hice nada. yo no hice nada. Yo no actué, yo miré pero no actué. Yo no toqué a nadie, yo no hice nada. Entonces, claro, no. Es que, de nuevo, fíjense que tiene que brotar de la interioridad. Si el tema es que vivo la comunión con Dios y Dios vive en mí, ¿cómo me puedo dar el lujo yo de pecar interiormente? Sí, tan pronto peco interiormente, ya la comunión con Dios se fue. Es decir, eso es lo que está explicando Jesús. Porque es un problema de comunión con Dios. No es de exteriormente hacer o no hacer lo que Él me dijo. Es de hacer o no vivir y actuar con Dios. Y Dios no haría eso.
porque Dios es amor. Entonces, ¿qué cosa es amor para el otro? Que yo lo respete, que yo lo valore en su dignidad, etcétera. Entonces, ¿cuál es la solución? Pues la solución es apoyarse en Dios, cultivar la lectura y meditación de la Sagrada Escritura para que nos vaya transformando, y obviamente cuando surgen los impulsos de odiar, de desear o lo que sea, imponer control. Porque obviamente si no se controla, pues acaba en donde sabemos que acaban las cosas, ¿no? En el mal y en el pecado. Así que eso es lo que está tratando de explicar Jesús. Por eso es la importancia de tener una relación con el Señor, porque nos dice bien claro en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué nos quiere decir el Señor con esta frase? Que muchas veces la escuchamos por ahí como un cliché porque no profundizamos en la misma. Nos quiere hacer ver de que nuestra humanidad es débil. Nuestra humanidad nos lleva a caer en el pecado porque no tenemos la fuerza suficiente para poder combatir estas realidades que son sobrenaturales, son realidades que vienen de ataques espirituales y diferentes otras realidades que vienen a la vida del ser humano. Pero si yo me arraigo a Cristo, yo busco de Cristo, Cristo me va a dar la fuerza necesaria para yo ir moldeando mi vida y paulatinamente ir superando todas estas condiciones para yo ser agradable a Dios en todo tiempo, porque no puedes pretender que de la noche a la mañana, ya como por arte de magia, con una varita mágica, ya esto desapareció. No, es un proceso, es un andar, es un acogerte al Señor, es ir moldeando tus hábitos, ir moldeando tus pensamientos, ir moldeando todo tu caminar a tiempo y destiempo, para que entonces podamos ir alcanzando esa madurez espiritual, esa madurez en relación con el Señor, y entonces esa libertad plena que Dios nos quiere dar, la podamos vivir como Él quiere que la vivamos, no desde la perspectiva de la esclavitud, sino de una libertad plena, de libertad de que yo he escogido vivir de esta forma porque yo quiero ser agradable a Dios y yo quiero vivir en Dios para que Dios viva en mí, como nos dice San Pablo, que ya no soy yo quien vive en mí, sino es Cristo quien vive en mí. Una vez me voy moldeando, me voy dejando que el Espíritu, la fuerza de Dios vaya tomando control en mi vida, todo esto va a ir paulatinamente creciendo y mejorando mi relación con Dios y mejorando más allá la libertad que Dios nos ha prometido a todos y cada uno de nosotros. Exactamente, por eso es que es todo un proceso, ¿verdad? Y por eso la Iglesia nos regala los tiempos fuertes, porque son tiempos como para ejercitarnos, son tiempos como cuando uno dice, bueno, ahora durante este mes voy a hacer un poquito más de ejercicio, voy a caminar un poquito más, porque es como para entrar en forma, porque me he aflojado un poquito. Entonces la Iglesia nos regala la Cuaresma y el Adviento, son precisamente para eso, antes de celebrar la Navidad y la Pascua, para coger un poquito de fuerza y ejercitarnos, ¿no? Porque es un proceso, como estás explicando. No es una cuestión de decir, bueno, ya yo no robo, yo nunca he robado ni he matado, así que yo como no robo ni mato toda mi vida, estoy haciendo lo mismo, pues ya yo estoy agradable y ya Dios está... No, sino que es ir transformándome para que mi mente y mi corazón amen como Dios ama. Mejor dicho, como siempre explico, Dios en mí pueda amar como Dios ama, que es el mandamiento nuevo. Les doy un mandamiento nuevo, que se amen como yo los he amado, dice Jesús en la última cena. Eso es, o sea, pasa que hay que prestar atención, escucharlo y decir, wow, eso es bien exigente. Y eso es un proyecto de toda la vida. Eso no es una cuestión que se resuelve con una buena confesión y ya está. Y no. Es un proceso de toda la vida. Claro que hay que hacer una buena confesión, claro que hay que confesarse y comulgar regularmente, pero no se resuelve con una ni dos veces, igual que no se resuelve con un día que salga a caminar. No me voy a poner atlético porque salga un día a caminar media hora. No funciona. Ojalá, ¿verdad? Pero no funciona así. Así que este es el tema. Jesús insiste en el tema de
versus la moral esa tan laxa que tenían ellos. El adulterio es solo a las mujeres, básicamente. Los hombres, ellos después que controlen la descendencia, y supone que la mujer no lo haga, el hombre tiene libertad, pues Jesús dice, no, el matrimonio es indisoluble, el divorcio es inaceptable, dice Jesús, aún con acta de repudio. O sea, fíjense que el acta de repudio lo que buscaba era defender, proteger la reputación de la mujer, que si la cogían con otro, no dijeran, oye, eso es adulterio. No, es que aquel me despidió, estoy protegida. Pero él dice, no, es que él no tiene autoridad para despedirte. Pues el matrimonio es de Dios, sí. El matrimonio solo Dios lo puede disolver. Nadie puede disolver el matrimonio más que Dios, porque es de Dios. Bueno, así que, nada, esto ya lo sabemos, pero siempre es bueno repetirlo, porque se siguen discutiendo estas cosas y se siguen rechazando lo que Dios ha establecido. Y bueno, cada uno, como dice la primera lectura, Dios te va a dar lo que tú escojas. ¿Quieres escoger su voluntad? Pues ya sabes lo que te va a tocar. ¿Quieres escoger en contra de su voluntad? Pues ya sabes lo que te va a tocar. Ya Dios te lo está explicando y te lo está diciendo. Y finalmente el último ejemplo que pone Jesús hoy es el del perjuro, el de mentir. No juren. Aunque estén diciendo la verdad, no juren. ¿Por qué no es necesario jurar que un cristiano jure? Porque se supone que dice siempre la verdad. El juramento es una forma de insistir en que yo te estoy diciendo la verdad. Pero ¿por qué te tengo que estar jurando si te estoy siempre diciendo la verdad? No tengo que decir, bueno, yo siempre digo la verdad, pero ahora voy a jurar porque ahora sí que es la verdad. Bueno, entonces antes a lo mejor no era. Y Jesús dice, no hace falta jurar. Que vuestro hablar sea sí o no. Que lo que pasa de ahí, dice Jesús, viene del maligno. Tremendo, ¿no? O sea que la interioridad, de eso es que se trata. Ese es el tema de esta semana, eso es lo que queremos hacer. Seguir a Jesucristo, dejar que Dios viva en nosotros, como ha explicado José, y mediante ese proceso paulatino, adquirir la sabiduría de Dios, actuar conforme a sus disposiciones, a su voluntad, para poder amar como Dios ama. Y de esa manera no hay necesidad de jurar, no hay necesidad de estar con el tema de que si no cometí adulterio literalmente, de que si no lo maté literalmente no he hecho nada, etc. No hace falta, porque es la interioridad la que cuenta, es Dios en nosotros el que hace la diferencia, el que marca la diferencia. Bien, pues nos ha terminado el tiempo, vamos a concluir nuestro programa. En primer lugar, agradeciéndoles a ustedes su sintonía, a José su presencia, y recordándoles que vayan al sitio web de la Parroquia Cristo Redentor, pacrired.org. Allí encuentran todo este material, los audio podcasts, los video podcasts, los programas estos, todo. Y en la descripción los enlaces para los documentos escritos que respaldan esto que hablamos. Terminamos entonces con la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén.